una de nuestras hermanas que se conectan en esta hora, niños y niñas. Gracias a Dios por los niños. Gracias a Dios por los niños, porque los niños son una parte, forman una parte especial de la iglesia y también del servicio. Solo que hay que tener la sabiduría, el entendimiento y la leche de tarro y el tarro. Sí, nos decían ahorita eso. Bueno, vamos a empezar esta prédica, la parte 2, con respecto a lo del discernimiento. Entonces, yo quiero llevarlo primero al libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Esperamos la guianza y la enseñanza del Espíritu Santo en esta tarde. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Esta mañana vimos uno de los, ¿cómo se dice? Uno de los pasos para uno discernir, aunque como tal no comencé definiendo qué es discernimiento, pero creo que hace una parte especial del discernimiento, que es ¿qué? ¿Qué vimos esta mañana? El ojo del niño. ¿Y en qué consiste el ojo del niño? Evaluar y comprender. ¿Para qué? Para poder separar o para poder tomar una decisión. Amén. Mire, el discernimiento es una virtud, es un valor moral, es un juicio por cuyo medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Así que una de las cosas que va a hacer el discernimiento es ayudarnos a separar cada cosa. Usted sabe que cuando el Señor creó el universo, Él iba ¿qué? Creando, iba separando. Es correcto, es como lo que hacíamos antes en raíces hebreas, que se llamaba el Havdalah, la separación. Entonces el discernimiento es un juicio por el cual yo puedo percibir y declarar la diferencia que existe entre varias cosas, de un mismo asunto o una situación específica. Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, habla acerca del don del discernimiento. Él habla acerca del don del discernimiento. Y la palabra que está ahí en el griego, para los que les guste anotar, es la palabra griega. Déjenme, yo se la di rápidamente, la tenía aquí, pero se me perdió. Diacrisis. Diacrisis, creo que así se pronuncia. Diacrisis. O bueno, la tilde está en la A. ¿Cómo se pronuncia? Diacrisis, ¿cierto? Diacrisis. ¿Sí o no? A ver los que saben bastante español aquí. ¿Cierto? Entonces mire, significa opinión judicial. ¿Qué significa? No se me pierdan. Opinión judicial. Es una distinción, hermanos. Es una distinción. Y por ello la toma de una decisión. Cuando yo ya sé distinguir entre algo, entonces ya sé por qué me voy a inclinar o qué decisiones voy a qué, a tomar. Mire esto. Quiero que vayamos. Porque esta palabra, bueno, ahorita vamos a mirar también la raíz de esta palabra. Esta palabra se usa 3 veces en la escritura. ¿Cuántas palabras se usa diácrisis? Se utiliza 3 veces. La primera que va a notar ahí es la de 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, de que el Espíritu Santo da diversos dones. Y dentro de esos dones hay un don que se llama el don del discernimiento. Una vez le preguntaron al hermano, ¿cuál es su don? Él dijo, don Carlos, no estoy hablando de ese don. Estamos hablando de los dones dados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces escuche, acá no había entendido la joven. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, habla del don del diácrisis, es decir, de la opinión judicial. Y ahorita vamos a ver cómo es de importante esto. Segunda vez donde aparece es en Romanos capítulo 14, versículo 1, donde dice, acojan benignamente al que es débil en la fe
pero no para contender sobre opiniones. Ese contender o no para juzgar opiniones. Mire, entre los débiles muchas veces no vamos a poder, ¿qué? Juzgar. Por amor, que eso lo vimos en la clase pasada. Porque aunque esté correcto, a ellos les va a hacer daño. Entonces nosotros preferimos cohibirnos, no contender sobre opiniones y más bien callar. Amén. Y la otra vez que se utiliza, que ahí ya lo quiero llevar, es a Hebreos capítulo 5, versículo 14. Donde dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, diga conmigo, uso. ¿Qué es usar? ¿Sabe qué significa usar? Le voy a dar dos sinónimos. Primero, es un hábito. Escuche eso, mono. Es un hábito. Y por implicación es una práctica. ¿Qué es lo que más usted suele usar? La moto, por ejemplo. Y ya se vuelve un hábito, ya se convierte en una práctica. Por ejemplo, los que estamos teniendo la oportunidad de pronto de ir a un gimnasio, de hacer ejercicio, comenzamos a tener un hábito y comenzamos a desarrollar una práctica. Yo me acuerdo que yo con las mancuernas, yo comencé, si no estoy mal, con las mancuernas, no sé si fueron de 10, a hacer así pecho, si fueron de 10 o de 15. Y ya puedo levantar un poquito más de peso, pero se requería un uso y se requería una práctica. Entonces mire esto, entonces, vamos a leerlo otra vez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen que, lea conmigo, los sentidos ejercitados. Y usted sabe que se puede traducir figurativamente a los que tienen por el uso el juicio o el sentido ejercitado. En el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué me va a mí a permitir llegar al discernimiento de lo bueno y de lo malo? ¿Qué? La práctica. A los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿El uso de qué quieren? ¿La práctica en qué? ¿Cómo? ¿Qué necesito? Yo para poder desarrollar un buen bíceps tengo que coger una mancuerna, una pesa y empezar a hacer. ¿Qué necesito yo? ¿O en qué necesito practicar? ¿O en qué necesito habituarme para llegar a tener comprensión y discernimiento? ¿Cuál es el instrumento que yo necesito? Lea el versículo 13. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Mire, pues, y todo aquel que participa de la leche, ¿es qué? Es inexperto en la palabra de justicia. Oigan, hermanos, quiere decir que la palabra también es vista como leche. ¿Usted sabía eso? La palabra en la escritura tiene la tipología, y eso sería bueno hacerlo, tiene la tipología de leche. Pero la leche se le da a los niños. La leche no es mala, pero según los científicos y los estudios que se han hecho, la leche para un grande, ¿qué? Usted ya no le sirve. Pensemos lo siguiente. ¿Usted ha visto un ternero grande yendo a la hora de la vaca de la mamá a tomar leche? ¿Usted que está grande va a ir donde la mamá a buscar leche, no de la nevera, sino de otro lugar? ¿Cierto que no? Hermanos, la misma, es correcto, ya misma, la misma naturaleza nos enseña, acá una niña nos está diciendo, la leche es una forma de ¿qué? De comercio, es una forma de que las empresas generen ¿qué? Dinero. Pero la leche es necesaria para el cuerpo, ¿cuándo? En las etapas de la infancia. Entonces no es que la palabra sea mala, sino que la palabra en forma de leche se le da a los niños. Entonces dice, el que participa de la leche es inexperto. ¿Qué es un inexperto? Hermano, tengo que decirlo, pero es alguien sin experiencia, es alguien ignorante. Entonces ellos participan de la leche, pero dice, en la palabra de justicia, ¿por qué? Porque el niño, están hablando de la palabra de justicia, dice,
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, a los que por ¿el uso en qué? Por favor, es comprensión lectora. ¿El uso en qué? Es correcto, de leer la palabra de justicia. Están tan habituados, por eso les digo, y les voy a poner una tarea a los del grupo, qué bueno que empecemos a leer Mateo, yo lo voy a hacer. Vamos a empezar a leer el libro de Mateo y vamos a hacer algo. ¿Ya? Hoy estamos a 3 de febrero. Al 3 de marzo, si el Señor nos lo permite, y les voy a poner esta tarea a todos, ya tenemos que haber leído el libro de Mateo. Y qué bueno que traigan preguntas, conclusiones, cosas que les hable el Espíritu y a los que están también allá en la transmisión. Pero vamos a empezarnos a leer el libro de Mateo, por ejemplo. Hermanos, los que tienen por el uso en la palabra. Entonces escúcheme bien, présteme todos atención. ¿El uso en la palabra de qué? De justicia. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces usted va y lee la Biblia? ¿Puedo coger democráticamente? No hay problema, listo. ¿Cuántas veces al día lee la escritura? 2 veces, qué bueno. ¿Vamos a seguir democráticamente? No, mejor no, ya me hicieron como hermano Daniel, por aquí no fue la cosa. Escúchame muy bien. Mientras más lean la palabra y pidan ¿a quién? ¿A quién? Lo vimos esta mañana. ¿Y pidan a quién? Al Espíritu de qué? De sabiduría y revelación. Déjenme decirle que usted va a ser alguien ducho y va a ser un hombre maduro, con conocimiento, que no se va a asustar por lo que la gente le diga, ya lo vamos a mirar, que no va a tener temor si se levantó un profeta y le trajo usted una palabra y lo dejó sin piso, que no le va a dar miedo si se acostó a dormir y se le apareció un espíritu y también le dijo algo, o tuvo un sueño y ahora qué hago, y mire, o escuchó una voz audible y esta voz audible me dijo esto. ¿Me está escuchando? Sea un hombre maduro, no sea niño. ¿Qué le permite a usted ser maduro en Cristo? ¿Los años que lleva congregándose en su iglesia? No. ¿Sabe qué le permite ser maduro? Cada vez que usted va a la palabra de verdad y cada vez que usted pide al espíritu de revelación y al espíritu de sabiduría, de que le dé entendimiento y que le muestre. Entonces vas cogiendo madurez y tu percepción mental o tus sentidos espirituales están tan ejercitados que tú ya puedes discernir. No tienes necesidad de que otro venga ¿qué? Mire, es correcto. Mire, usted cómo se da cuenta de los niños que hay en Cristo, hermano, tiene mucha revelación. Y yo creo que sí, Lin, y Dios te dé revelación para cuando sirvas. Escuche esto, escuche esto. ¿Cuáles son los niños en Cristo? Los hermanos que por lo general, que por lo general están diciendo, hermano, esto se puede hacer. Hermano, ¿y es malo esto? Eso yo lo percibo de quién? De un niño. Porque un niño, ¿y cómo se llama esto? Ya me decía eso, pero cuando yo hacía yogur, porque el preguntarme era que quería tomar. Entonces siempre ya sabía que era, pero ¿y qué estás haciendo? Escuche, los niños por lo general le están preguntando eso. Pero los hombres que empiezan a meterse en la palabra, un saludo a mi hermana Mary, qué gusto tenerla, hermana Mary, qué gusto tenerla. Mire, los hombres que empiezan a leer las escrituras, pero no solo la Biblia sola, sino como les digo, acompañado del espíritu de sabiduría y de revelación, van entendiendo una estatura y una madurez. Entonces son fuertes. Y entonces nosotros los fuertes, entonces ya que entendemos, no es para opacar a los débiles ni a los niños en Cristo, sino para enseñarles. Mire, yo sé que es más fácil de usted meterse a internet y averiguar un tema. Multitud de pastores, multitud de profetas, multitud de apóstoles. Ah, pero cuesta ir a estudiar la palabra. Cuesta ir a escudriñarla. ¿Se acuerda lo que vimos esta mañana? ¿Cuáles son las 2 características del ojo del niño? ¿Se las aprendió? Evaluación y comprensión. ¿Sabe qué dijo el Señor acerca de la Biblia? Escudriñen. La palabra es para escudriñarla, no solo para leerla. Tienes que escudriñar, tienes que buscar. Y la mayoría de la gente no sabe estudiar la palabra. No piden al espíritu de revelación. Mire,
Yo para poder leer la Biblia no solo tengo que desarrollar buena comprensión lectora, sino que también debo de orar. Por eso Pablo decía, oro para que Él envíe el espíritu de revelación. Mucha gente solo se le dedica a leer, pero no ha orado por el espíritu de revelación para que venga. Y ese es un problema que tienen hoy muchos hombres que estudian la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces van a sacar sus propios prejuicios, ¿qué? Mentales, aunque tengan la unción. Entonces, mire, acompáñeme pues, 2 Corintios, capítulo 2. Yo quiero, y de verdad, hermanos que me están escuchando, en el nombre de Jesús de Nazaret, de Yahshua de Nazaret, se los digo. Mi gozo y el anhelo de mi corazón es que usted lo que estamos predicando lo ponga en práctica y yo le vea a usted maduro en la fe. No le vea temeroso. No le vea que muchas veces cuando le acontecen cosas a su vida, a usted se le movió el piso. Dice que cimentados y arraigados podamos comprender. Yo quiero que usted no le mueva al diablo el piso. Que a veces un profeta venga y no le mueva el piso. Que lo pongan a dudar. Porque entonces si usted no ha sido cimentado, la Biblia dice que usted ha llevado como las olas del mar. De un lugar para otro. O como el tamo que arrebata el viento. Su vida no puede ser así. Tienes que afirmarte. ¿Cómo? Utiliza la palabra. Empieza a escudriñar la palabra. Que el Espíritu hable a tu vida. ¿Por qué el hermano Daniel va a llegar a la profundidad a la que usted está llamado a ir? Mire. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 12. Dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de ¿quién? De Dios. Para que sepamos lo que ¿qué? Lo que Dios nos ha concedido. ¿Usted sabe lo que Dios le concedió? ¿Qué dones tiene? ¿Cómo opera el Espíritu Santo en usted? ¿Lo sabe? Según este verso, el Espíritu Santo, o no más bien el Espíritu Santo, usted ya tendría que haber prestado oído al Espíritu Santo para saber qué es lo que tiene. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría ¿qué? Humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual ¿a qué? Miren hermanos, hablábamos con los chicos y hablaba yo con mi mamá ahorita en el almuerzo. Vean hermanos, yo no estoy en contra de la hermenéutica ni de los estudios que me pueden formar a mí para leer. De la homilética, la hermenéutica, la dialéctica. Eso está muy bien. Pero miren hermanos lo que está diciendo acá. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña ¿quién? El Espíritu. Anote ahí en su cuaderno, primer principio de cómo he de entender, de cómo he de recibir lo que Dios me ha concedido. ¿Cómo lo vas a recibir? Acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Y déjeme decirle que esto muchos, tal vez siervos de Dios, no lo saben hacer. Este es un principio que no me lo inventé yo, lo está diciendo Pablo. ¿Cómo enseña Pablo? Con la hermenéutica judía. Con los principios de interpretación judía. Tal vez utilice uno que otro, pero acá en este contexto, mire lo que está diciendo. El Espíritu me ha sido dado para que yo sepa lo que me concedió. ¿Y cómo voy a acceder a eso? No van a ser con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano, usted ya sabe acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahora entiendo entonces por qué no hemos recibido lo que Dios nos ha concedido. ¿Quiere que le dé un ejemplo? ¿O no? Ah, lo entendieron, muy bien. Mire esto. Lo voy a leer en otra versión. No mentira, Lee quiere que le explique, Lee es buen discípulo. Vea, se lo voy a leer en otra versión. Este es también nuestro lenguaje. Oiga esto, Lee, nuestro lenguaje. Espero mi mamá esté escuchando bien atenta a esto. Dice, que no consiste en palabras enseñadas por humana sabiduría, sino en palabras enseñadas por el Espíritu, expresando las cosas del Espíritu con lenguaje espiritual. Hermano Daniel, ¿y cuál es ese lenguaje espiritual? Estamos hablando del discernimiento, pero necesito que entiendan esto para ir a otra parte. Mire, el Padre me permitió entender muchas formas
el lenguaje de Cristo cómo era. ¿Cómo hablaba Jesús? Él siempre les decía, vamos a ponerlo ejemplo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Parece que ese es el lenguaje espiritual. Cuando él habla con Nicodemo, él le dice, por ejemplo, esto tía, le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y cuando le dice es necesario nacer de nuevo, lo perdió. ¿Cómo me dices tú? Quiero que mi mamá esté totalmente hoy concentrada en este mensaje, porque hemos hablado de este tema algunas veces y yo quiero que esto quede cimentado en su corazón. Entonces le dice, ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? Y eso que en el judaísmo el concepto de volver a nacer lo tienen. Está ese concepto dentro del judaísmo. Entonces miren, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Usted y yo lo entendemos porque Jesús le explica. Pero primero le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El que no naciere del agua y del espíritu. Eso ya estaba en la Biblia hebrea. No es el momento para explicárselo, pero ya estaba en los profetas. Por ejemplo, cuando dice, ¿nacerá una nación en un día? Vaya y busque eso. El lenguaje del Señor es un lenguaje espiritual. Otro ejemplo, para darles un ejemplo de esto que estamos leyendo acá. Otro ejemplo, hermano Dani. El que no coma mi carne y beba ¿qué? Mi sangre. El que no coma mi carne y no beba mi sangre. Le voy a hacer una pregunta. ¿Está el Señor hablando de canibalismo? Ellos decían, ¿qué quiere decir con que nos va a dar a comer sus carne y nos va a dar a beber su sangre? ¿Cómo nos va a dar a comer? Lo perdieron. Cuando le dice guardados de la levadura de los fariseos y los discípulos dicen, tal vez nos está regañando porque nosotros no traímos ¿qué? Pan. Léanlo que está ahí. El lenguaje del maestro siempre fue un lenguaje espiritual y siempre perdió a los hombres ahí. Otro ejemplo, ¿quiere que el otro ejemplo? Yo destruyo este templo, ¿en cuántos días? En 3. ¿Y lo vuelvo a construir en cuánto? Destruí este templo y lo construiré en 3 días, así es como dice el verso. Y decían, en 40 años fue edificado este templo. ¿Y tú dices que lo vas a construir en 3 días? Yahshua siempre acomoda a lo espiritual. A lo espiritual. Entonces muchas veces cuando Dios nos habla en sueños, o muchas veces cuando el Señor nos habla, nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual tiene que tener un principio. ¿Usted quiere hablar con el Espíritu Santo? ¿Quieres hablar con el Espíritu Santo? Él tiene un lenguaje. Y su lenguaje es que él va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y ahí no hay hermenéutica. Dígame, miren, es que hermanos, si el Señor no lo hubiera explicado, ninguna hermenéutica puede hablar ese verso. ¿Cómo hablar eso? Bueno, paro ahí, cierro ahí. Espero que usted pueda aplicar eso en su vida, así con el verso 14. Mire, vamos a seguir. Versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas que del Espíritu de Dios. Es decir, el lenguaje. ¿Cuál lenguaje? De acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hay ministros, Lynn. Hay teólogos y hay estudiosos de la Biblia. Escúcheme porque esto les va a servir para sus vidas. Ellos no van a aceptarlos. Aún siguen siendo naturales. Aún aunque son maestros dentro del pueblo, son como Nicodemo y no lo saben. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad y no las puede ¿qué? Entender. Qué tremendo. Para él son necedad y él no las puede entender. No las puede entender. Él no las puede entender. Y para él son una necedad. Tremendo eso. Porque se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, que lo quería llevar allá, el que es espiritual juzga ¿qué? Todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y quiero detenerme en la palabra donde dice que juzga todas las cosas. Es la palabra anacrino en el griego, que significa
escudriñar, investigar, interrogar, determinar. Cuando en los Salmos usted lee que David está diciendo, yo vengo para buscarte, día y noche te buscaré. ¿Qué está encontrando ahí? Un hombre que espiritual. Por eso hablamos que el ojo del niño tiene que ver con ¿qué? Con evaluar las cosas o escudriñarlas y con alcanzar comprensión. Y el hombre espiritual dice que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y yo le quiero decir a usted una realidad. Cierto que usted no ha aprendido a juzgar las cosas que llegan a usted. Muchas de las palabras proféticas. Muchas de las cosas que a veces nos dijeron líderes. Predicaciones. Canciones. Yo en estos días estaba cantando una canción que no es de una película, no es una canción así ni de mujeres, ni de trago, no, es una canción bonita de una película, me pareció bonita el ritmo y yo la estaba cantando en estos días. Cuando yo caí en la nota, yo venga, ¿yo por qué estoy cantando? Porque esto está diciendo esto. Uy, esto no va conforme a Cristo. ¿Yo qué hago repitiendo esto? Y empiezas a juzgar. Ah, porque ya tuviste la palabra. Entonces ya leíste y ya empiezas a discernir. ¿Cuál es el principio que encontramos aquí? ¿Qué principio? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo vas a saber lo que Dios te ha concedido? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Detrás de cámaras estaba hablando con mi amigo Lin. Y estábamos hablando de una película muy famosa que se llama Las Crónicas de Narnia y yo se la recomiendo. Si no estoy mal, el que escribe el guión de esa película fue un cristiano. El creador del libro. Y ¿sabes qué, Lin? Creo que son como 7 libros. Y el creador se inspiró en Cristo y usted ve que toda la película, voy a decirlo así entre comillas, es espiritual. Están acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque usted ve que el león, Aslan, es Cristo. Hermana, es una película fascinante. Yo me vi las 3 primeras películas en estos días. Es espectacular. Yo se las recomiendo. Y tienes que acomodar lo espiritual a lo espiritual para entender, porque ahí está descifrado Cristo. De verdad. Busquen la sinapsis de la película y está en Wikipedia. Donde el león es otro tipo de ¿quién? De Cristo. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo creo que hemos hablado de esto algunas veces. Cuando les he dicho, lean este verso de otra manera. Por ejemplo, ayer leímos, en la noche no sé cuántos se dieron cuenta, pero cuando dice, porque tú formaste mis entrañas. Ese verso solo lo cogen para lo terrenal y está bien, pero tiene un segundo plano. ¿Cuál es? Acomodemos lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuál es el segundo plano de ese verso? De que Dios, a través de Cristo y el Espíritu Santo, ha venido a formar ¿qué? Unas nuevas entrañas dentro de nuestro ser. Entonces empiezas a discernir y empiezas a entender. Entonces el espiritual juzga todas las cosas. Y lo menos que nosotros sabemos hacer es escudriñar o investigar. Nosotros no lo hacemos. Nosotros todo lo que viene, nosotros lo creemos. Mire, le voy a dar un ejemplo. Mi hermano a veces le da risa conmigo porque pues yo soy nuevo en esto del gimnasio y de estas cosas. Entonces yo a veces estoy en TikTok y sale uno diciendo, no, pero es que la proteína tal cosa y la creatina tal cosa y esto tal cosa. Y yo le digo, David, estamos haciendo mal. Y uno tan novato y a veces le digo, David, y entonces él viene y se ríe y me dice, Daniel, venga, yo le explico algo. ¿Usted ve a tal doctor? Sí, tal doctor. ¿Escuchaste a otro doctor? ¿Cómo así? Escucha la opinión de él y él es más experto que el que tuviste. Entonces me dice, Daniel, muchos van a decir un montón de cosas. Y entonces él empieza ya a explicarme. ¿Por qué? Porque ya tiene recorrido, ya tiene uso. Entonces como uno es nuevo, ¿yo qué? Yo me como todo. Veía de una. Entonces esto no se hace así. David, estamos haciendo mal, no se hace así. Y David me dice, no, yo ya he mirado, Daniel. Mire, todos los videos que ya viste, yo ya los he mirado. Y él empieza a explicarme y yo digo, verdaderamente me falta. Y más bien ya yo le vi una vez yo y le pregunto a él. Y ya no voy a decirle estamos haciendo mal, sino que hoy le digo, hey David, mira, ¿qué opinas de esto? Entonces él llega y me explica. ¿Qué quiero decirle? Que el hombre espiritual juzga. Es decir, escudriña, interroga, determina,
discierne. El hombre espiritual tiene una opinión de todas las cosas, bajo el principio de que ya acomodó lo espiritual a lo espiritual. Mucha gente no le enseñan esto, hermano. Qué bueno que Dios nos lo está enseñando en esta tarde. Muchos no saben esto y no saben ni cómo acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. Entonces debemos de discernir. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos en esta hora. Amén. Vamos a dar algunos ejemplos. Mire, una de las cosas que nos va a llevar a discernir, y quiero que las anoten por favor, es, primero, medite en la palabra. Segundo, dude. Uy, ¿cómo así, hermano Daniel, que dude? Ya le voy a explicar el tipo de duda que le estoy hablando. O hágase preguntas, cuestiónese. Ya le voy a enseñar. Porque nos han enseñado, porque hay un verso que dice que al que duda, lo que hace le es pecado. Pero ahí no está diciendo que la duda es el pecado, sino el hacerlo dudando. Ojo, porque mire, ¿cómo voy a afirmar mi fe si no hay preguntas a la fe? Si no hay incógnitas. La cuestión es que cuando ya te afirmaste, ya no puedes mirar atrás a dudar. Más vale que ya estés firme. No digan que el hermano Daniel nos puso a todos a dudar y que... No. Pero entonces, miren, ¿por qué le digo que dudar? Vea. Estuvimos en 1 Corintios capítulo 12. Lí, acordame del ejemplo del libro de los jueces ahorita. No me dejes pasar eso, porfa. Miren, vamos acá. Estuvimos en 1 Corintios capítulo 12. Ahí donde dice, a ver, espera, yo vuelvo rápido, donde dice el don de discernimiento. Ya, acá está, mire. La palabra que les dije al principio de discernimiento era diácrisis, viene de una raíz que es diacrino, si quiere no la anote, tranquilo. Que significa separar completamente. Mire que el discernimiento tiene que ver con juzgar, con separar. Pero cuando usted la va y la busca, como los traductores la han puesto en las Biblias en el español, usted se va a quedar asombrado, pero muchas veces la tradujeron por duda. Por duda. Como por ejemplo, hermano Daniel, le voy a dar una. Hechos 11:12 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Ahí se utiliza para no dudar, pero se traduce como duda. Amén. Vamos bien ahí, ya está copiando. Hay otros pasajes donde se traduce como duda. Se traduce también a veces como disputa. Como disputa. Ahora, entonces, ¿por qué le dije que dude? O que se pregunte. Porque una de las cosas que van a debilitar a la voz demoníaca, diabólica, la boca de serpiente la llamo yo, es que usted cuestione lo que ellos le dicen. Usted debe de cuestionar muchas veces lo que le dicen. Incluso, yo le dije esta mañana, usted lo puede evaluar, incluso la palabra profética. Cuando usted va a la Biblia, usted ve que el mismo Elías Shaul dice que 2 o 3 hablen, ¿en qué? En lenguas. Y que haya ¿qué? Un intérprete. ¿Y qué tienen que hacer los demás? Juzgar. Tienen que juzgar. ¿Ha leído el verso? No, vamos a leerlo. Que ya aquí me le aumentaron a la Reina Bailada, que es una versión que va a sacar nuestra hermana. Listo, ya la cogió. Lo que tú estás diciendo es de hablar en lenguas, no de la palabra de profecía. Entonces dice, calle para sí, hable para sí mismo. Primera de Corintios 14:29 dice, y que 2 o 3 profetas hablen, y los demás, perdón, es que yo te confundí porque yo dije que tenía que haber un intérprete, no, es la palabra profética. Dice, y que 2 o 3 profetas hablen, y los demás, ¿qué hacen? Léalo, ¿qué hacen los demás?
juzguen. Así que nosotros podemos juzgar la palabra profética. La versión Reina Valera dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y ahí aparece esta palabra diacrino, la raíz de la primera palabra que vimos. Así que yo puedo juzgar. Así que el beneficio de la duda se vale. No para dudar de las promesas de Yahweh que ha hecho a mi vida. Ojo pues. Ahí tienes que estar en fe. Pero sí para discernir. En el discernimiento lo puedes hacer. ¿Está escuchando? Ahora, no menospreciemos las profecías. Al yo decirle que dude o que juzgue o que se pregunte de lo que se están diciendo, no significa que usted va a menospreciar desde ahora en adelante la profecía. Porque yo he conocido personas que ya menosprecian, mire, se fueron al otro extremo. Se fueron a tal extremo que ya, por ejemplo, en los sueños no creen. Se fueron al extremo de que ya la palabra profética ya no creen. Y eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que se vale el beneficio de la duda para discernir. Cuestione quién le habla. Cuestione. ¿Cómo cuestionó Cristo al enemigo? Con la palabra. Él le decía, está escrito, Yahshua decía, pero es que también está escrito. Entonces hay una cuestión ahí. Venga, pero es que también esto. Entonces tenemos que empezar a discernir. Mire, le voy a contar lo que le iba a decir sobre el libro de los jueces. Esta mañana hablamos, y qué bueno preparar al pueblo y educar al pueblo. Esta mañana hablábamos de una de las ilusiones que trae la unción. Vea, hay hombres de Dios que tienen la unción y son aprobados. Pero el hecho de que tengan la unción y el hecho de que estén y el hecho de que Dios se manifieste en ellos con dones sobrenaturales, no significa, escúchenme hermanos, que necesariamente lo que ellos digan sea la palabra del Padre. Y le voy a dar algunos ejemplos que me sorprendió en el libro de los jueces y también en algunos otros pasajes de la Biblia. Mire, Saúl, vamos a poner por ejemplo a Saúl, para los que por el uso tienen los sentidos que ejercitados. ¿Saúl era el ungido del Señor, sí o no? Cierto que sí, se ungió. Tanto era así que David tuvo temor de tocarlo. El rey David tuvo temor de tocar al rey Saúl. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Aprobaba Dios la actitud de Saúl? Cierto que no. Las palabras de Saúl contra David eran aprobadas, pero ¿qué tenía? La unción. Ahora, porque su actitud sea errónea y porque sus hechos sean erróneos, yo no tengo derecho de tocarlo. Ese es el principio más hermoso que tiene esa historia. Que David supo respetar la unción, porque el mismo que ungió a Saúl fue el mismo que ungió a David. Pero miren que pueden haber ungidos incluso en el trono. ¿Cuántos años Saúl estuvo en el trono antes de que David fuera puesto como rey de Israel? ¿Cuántos años gobernó Saúl a Israel? Es correcto, 40. Así que estuvo 40 años en el trono. Yo le pongo por ahí 39, ungido, pero desechado por Dios. Pero ungido. Bueno, o mucho menos. Pero mire cómo puede estar alguien en el gobierno y cómo estar desechado por Dios. Ahora, mire que no podemos avalar las acciones del ungido. Entonces, ¿qué ha pasado con muchos de nosotros que no discernimos? Entonces decimos, pero como fulano es ungido, lo que hace. Vean, hermano, yo les voy a decir algo. Yo una vez, por ver a alguien ungido y ver su actuar, yo asimilé que como tenía la unción, sus actitudes y su forma de ser o de responder ante ciertas circunstancias eran la manera de orar, porque lo hizo ¿quién?
el ungido. Y yo actuaba, y ya ahora ya uno discerniendo, yo dije, qué mal actué. Y a mí me sorprendía mucho más, ¿sabe cuándo, muchachos? Y hermanos que me están viendo. Cuando los mismos hermanos, al igual que yo, tomaban los mismos principios de ese ungido y los tomaban como verdades para cada una de sus vidas y conforme esas verdades actuaban y obraban. No sé si estoy siendo claro. Le voy a dar otro ejemplo. Libro de los Jueces. Sansón. ¿Cuántos tiempos juzgó Sansón a Israel? 20 años. Y para tú juzgar tienes que tener discernimiento y para tú juzgar tienes que tener buen juicio y tienes que tener el Espíritu de Dios. Pero le voy a decir algo. Sansón operaba en lo sobrenatural. 20 años lo hizo. Sí. Ahora la pregunta es, ¿aprobaba Dios lo que Sansón hacía y cómo vivía Sansón? Cierto que no. Entonces yo no puedo porque ahí Sansón se fue a acostar con una mujer. Entonces yo decir, Dios me va a seguir usando aunque yo me acueste con una mujer. Que no sea mi esposa. Yo puedo tocar lo inmundo. Y no pasa nada porque aún permaneció la unción. Y la unción sí permaneció. Por eso yo digo, no juzguen a los pastores ni a los hombres de Dios aunque se equivoquen. Porque aún sigue estando la unción sobre ellos. Son escogidos. Pero no aprendamos las maneras, las malas maneras. Porque ¿qué pasó? Que en algún momento esos hombres se separaron de Dios y al separarse de Dios empezaron a construir sus propios caminos. Hoy en día los hombres ya construyen sus propias doctrinas y enseñanzas. ¿Me está siguiendo? Entonces usted tiene que estar en el nivel de discernir si lo que me están predicando viene de arriba o es de la persona misma. Porque usted lo que va a hacer es aplicar a eso a su vida. Usted tiene que saber si es de Dios o no es de Dios. Si sí proviene del Padre o no proviene del Padre. Entonces tenemos que empezar a ¿qué? A discernir. ¿Y para eso qué se necesita? Meditar en la palabra, practicar la palabra. También usted puede juzgar. Usted puede juzgar si lo que se predica es de parte del Padre o no. O es algo que el ungido sacó, aunque sea ungido y todo. Pero usted está en el derecho de discernir. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Quién vamos a hablar entre profetas? Uno de los profetas, vamos a decirlo así, grandes en la escritura. Dígame un profeta grande en la escritura. Samuel. Gracias, Joseph, por decir Samuel, que era el que necesitaba. Vea, Samuel, por ejemplo. Sí, apuntó. Pónganle cuidado. Samuel. ¿Qué hombre profeta como él, Samuel, que dice la Biblia, de que él escuchaba la voz de Dios y lo sabía escuchar? Y era poderoso porque dijo, miren que ahora es el tiempo del verano. Y sabe que sin embargo hace Samuel, para mostrarles que Dios hablaba, dice que Dios tronó de una manera tan impresionante, hermanos, y que el pueblo tuvo temor. Y sin embargo, cuando el ungido de Dios y el que lo escuchaba, escucha esto, fue a escoger el rey, se equivocó. Muy buena pregunta. Al menos unas 7, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuántas veces se equivocó Samuel? Para escoger al ungido. Según la Biblia dice que él tenía 8 hijos con David. Entonces quiere decir que 7 veces hasta que llegó a ¿quién? A David. Y con todos. Vamos a leerlo. Bueno, acá hay una hermana que como no ha usado primera de Samuel, entonces no puede discernir. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Espera, acá hermano tenemos un debate. Vamos a leerlo. Acompáñame por favor al libro de
De Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7 dice. Bueno, leamos desde el versículo 6, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron a él, vio a Elías y dijo, de cierto delante de Yahweh estás ungido. Y Yahweh respondió, cuando vio a Eliab, y le respondió Yahweh a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero ¿qué mira Yahweh? Entonces llamó a quién? Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, al cual le dijo, tampoco. No, por eso. ¿A qué queremos llegar? A que no acertó. No acertó. Y dice, hasta luego pasar a Shama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Yahweh. E hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Yahweh no ha elegido a estos. Entonces ahí es donde se escoge el menor. Oiga, y el Señor me permitió entender una vez y eso me ministró mucho, hermanos. ¿Sabe qué me dijo? Y me permitió entender en mi corazón. Aunque un profeta mío ungido te deseche, yo te miraré de una forma distinta. Cuando él me dijo eso, porque a veces los profetas, a veces los profetas, hermanos, sin la educación, a veces los profetas, cuando no entienden que son llamados para edificar, para consolar y exhortar, nos pueden dañar. Yo una vez le dije a un profeta, está bien, tú me exhortas, pero ¿dónde está la otra parte? ¿De quién la recibo yo? Si solamente de ti recibo, yo se lo dije con mucho respeto, yo solo de ti recibo palabra dura y palabra de juicio, pero entonces, ¿quién hace la otra parte conmigo? ¿Quién me levanta y quién me edifica y quién me consuela? ¿Está escuchando eso? Y se lo dije con mucho respeto. Pero ya empezaba a discernir. Yo decía, entonces, ¿quién hace el trabajo de pastor conmigo? Porque no tengo. Y los pastores, cuando el profeta profetizaba, le daban a uno la misma palabra, se le venían encima, como que tenían que reajustar o requintar. Y el Señor me ministraba y me decía, aunque un profeta mío y ungido te llegue a desechar. Y yo dije, tremendo, porque al rey David, uno de los reyes que fueron mejor en Israel, lo desechó un profeta y ungido. Por eso es lo que le digo. Olvida todo lo que te dijeron y comienza de nuevo. Porque aquí la palabra que vale es la de él. Ah, sea por medio de un profeta, sí, pero la de él. Entonces por eso le digo, usted tiene que discernir. ¿Usted se imagina donde el Señor no hubiera hablado? Y donde Samuel hubiera visto a David. Ya estaría descalificado delante de Samuel. Quiere decir que muchos de los ungidos, aunque estemos ungidos, muchas veces, si no aprendemos los caminos de Dios y a ver como Dios, quiere decir que vamos a ser guiados según las apariencias. Y el Señor no mira de esa manera. Uno de los terribles cosas del discernimiento, y anótelo ahí, es que el discernimiento no se va a juzgar en las apariencias de las cosas, sino en la sustancia misma de ellas. ¿Entendió eso? Entonces, por eso les digo, hermano, tenemos que discernir. Tenemos que empezar a discernir. Tenemos que empezar a discernir. Tienen que tener ojo de niño. Evalúen, comprendan. No solo lo malo, sino también lo bueno. Traten de evaluarlo, de comprenderlo, de escudriñarlo. El espiritual escudriña todas las cosas, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiero terminar contándole un testimonio que me pasó. Creo que yo lo he dicho algunas veces, pero este tema merita que lo vuelva a contar. Resulta que acá en la ciudad de Medellín, el padre el padre me lo permitió. El caso es que yo empecé a hacer un ayuno y el ayuno se me fue como hasta 15 días.
Y yo, bueno, este sí fue levantando en la noche. Y iba en el día 17. Y cuando iba en el día 17, yo tuve un sueño. Y el Señor me dijo, el viernes yo te voy a dar de comer del maná. Así me dijo. Te voy a dar de comer del maná. Hermano, era como un miércoles, yo estaba emocionado. Yo quería que en la habitación iba a ser el viernes, después de que terminara el Shabbat. Iba a ocurrir algo sobrenatural cuando eso estaba en las raíces hebreas. Y me acuerdo que yo esperé el viernes con ansia, los hermanos, se dejé en la danza, se fueron los hermanos. Y yo le dije a mi esposa, mi padre me ha dicho que me va a dar de comer del maná. Fulano, el Señor me dijo que me iba a dar de comer del maná. Cuando llegó el viernes, creo que al Roe José estaba ahí pastoreando. Yo le conté al Roe José, mira Roe, que Dios mío, que me iba, mi Roe, qué sueño tan bonito. Y resulta que efectivamente llegó, ¿qué? ¿Qué día llegó? El jueves, porque antes del viernes está el jueves. Y después del jueves, sí llegó el viernes. Deja que discernimiento. Y cuando llegó el viernes, yo todo preparado, ¿qué va a pasar? ¿Qué ángel me va a visitar? Y no pasó nada. Recuerde que es acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sí puede haber esas intervenciones sobrenaturales, pero a veces no será así. Hay que entender el lenguaje del espíritu. Resulta que cuando llegó el viernes, en mi modo de ver, no pasó nada, no ocurrió nada. Y resulta, hermanos, de que yo me desentendí de la visión y simplemente le dije, Señor, tú me dijiste que me ibas a dar de comer del maná. Y nana, mana por aquí y nana por acá. Pasó el tiempo, me fui al pueblito que se llamaba Guamal, que se llama Guamal, y me acuerdo que yo estaba barriendo la congregación porque me tocaba hacer aseo. Y el Espíritu Santo ahí barriendo llega y me habla y me dice, esta palabra que ahora estás conociendo y que te está siendo revelada es el maná que yo te había dicho. Y así como David, que no era sacerdote, pero le di los panes de la preposición, aunque tú no eres hijo de pastor ni pastor, te he dado del pan para que comas. Y es el entendimiento que ahora tienes. No había acomodado lo espiritual a lo espiritual. Así me lo dijo y me permitió entender eso en milésimas de segundo. Te di a comer de lo que no te era lícito comer. Y me habló también del pan de la preposición. Ah, creo que era el mano, el pan de la preposición, por eso la palabra. Entonces me dijo, y así como David, aunque no era sacerdote, ni hijo de sacerdote, yo le di porque tuvo hambre y me dijo, y tú tuviste hambre. Tuviste hambre. Y te di de comer. Y me mostró que toda la revelación y toda la palabra que empezó a fluir en mi vida, él me lo había anunciado en el día 17 de ese ayuno. Yo no lo vi. Pero no entendía porque no estaba en la capacidad de juzgar lo espiritual. Pero como ya estaba entrando en lo espiritual, él me permitió entender y él me permitió comprender. Así que el anhelo de mi corazón, hermanos que hoy están aquí en Agua Viva, es que cada uno de ustedes pueda comprender, que pueda llegar al entendimiento y que puedan conocer. Hermanos, el anhelo de mi corazón no es que ustedes sigan bajo temor. Un espíritu, un sueño, profetas, algunos sentires de la carne y de los demonios que los debilitan en su fe, les quitan la esperanza y les quitan la paz. Tú eres un hombre, tú eres una mujer espiritual. Empieza a discernir, evalúa lo que llega a tu vida, trata de buscar comprensión y de crecer en el conocimiento de Cristo. Hay un libro que se llama La antorcha y la espada de Rick Joyner, para el que lo quiera leer, que habla mucho acerca de estas cosas. Bueno, no se especifica en el discernimiento como tal, pero se habla algunas de las cosas que yo les dije. Qué bueno que lo puedan leer. Qué bueno que lo puedan mirar. La antorcha y la espada. Qué bueno que las hermanas lo lean, los hermanos. Miren, hermanos, necesitamos sí o sí entender.
y discernir. Lo necesitamos. ¿Qué tal si me acompaña a orar? Y le pedimos al Padre que nos guarde, que nos ayude a discernir, que traiga el espíritu de revelación y sabiduría, que sí que lo necesitamos. Sí lo necesitamos. Señor, te agradecemos por esta hermosa jornada, por este hermoso día que tú nos permites. Gracias por poder aprender, por poder comprender y entender verdades de tu palabra. Oh Dios, yo hoy ruego delante de ti que nos permitas entender, comprender y que envíes al espíritu de revelación cada que estudiamos la palabra para ser nutridos, para poder, Señor, alcanzar a plenitud el conocimiento de Cristo y tu conocimiento. Pido que mis hermanos no sean como las ondas del mar, cualquier circunstancia, cualquier problema, no los desarraigue de la fe, Señor. Te pido que ellos puedan discernir y puedan tener el entendimiento. Danos ojos de niños para ver. Que tengamos el ojo del niño que evalúa y comprende las cosas. Que también veamos con los ojos de nuestro corazón, Señor. Te lo suplico en el nombre de Yahshua. Pido que los guardes durante esta semana. Que le ayudes a mis hermanos en sus problemas, en sus tribulaciones, en sus angustias. Y ellos puedan ser fortalecidos en el nombre de Yahshua de Nazaret. Que lo que hemos visto quede grabado en sus mentes y en sus corazones. Y ellos puedan echar mano de la vida eterna, Dios. En el nombre de Yahshua. Quiero que extiendan sus manos, por favor, todos. Señor, aquellos que han traído, Señor, al alfolí, si puedo llamarlo así, y de alguna manera han ofrendado, Señor, y han dado. Yo te pido que tú les bendigas sobreabundantemente a cada uno de ellos. Pido que bendigas sus finanzas, pido que les bendigas en sus trabajos, su entrada, su salida. Que lo que toca en sus manos, como dice tu palabra, sea fructífero, Señor. Y que no tengan necesidad, Señor, de aquellas cosas que dentro de tu voluntad tú les has entregado en sus manos. Pido que los bendigas y los protejas, Señor. En el nombre de Yahshua. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga de una manera especial, sobrenatural. Y ustedes puedan ser hombres maduros. ¿Por el uso en qué? En la palabra. Bajo el principio de acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es un gozo poder compartir con ustedes, hermanos. Bendiciones.